¿Por qué los clientes pagan más de lo que creen? ¿Sabías que la mayoría de los clientes no pagan por el producto, sino por la historia que les haces sentir al presentarlo? Hoy vamos a revelar la verdadera psicología del precio, esa que explica por qué los clientes pagan más de lo que creen y cómo usar la persuasión consciente para elevar el valor percibido sin descuentos ni presiones. Estás en Audiolibros, el espacio donde entendemos que vender no es manipular, sino conectar con la mente y el alma del cliente. Hoy vamos a hablar de un principio que separa a los vendedores promedio de los verdaderos maestros de la persuasión, la psicología del precio. Porque la verdad es que los clientes no pagan lo que vale algo, pagan lo que creen que vale. Pagan por lo que sienten, no por lo que calculan. Y cuando logras entender eso, puedes vender sin descuentos, justificar tu precio con naturalidad y construir una percepción de valor tan alta que el precio deja de ser un obstáculo. Quédate, porque más adelante descubrirás cómo los grandes vendedores logran que un mismo producto parezca más valioso, más deseable y más fácil de comprar, sin cambiarlo en lo absoluto, solo cambiando la forma en que lo presentan. Imagina esto: dos personas ofrecen el mismo servicio, con la misma calidad y experiencia. Uno cobra 50 euros, el otro 200. ¿Por qué el segundo vende más? Porque no vende el precio, vende la percepción, porque entiende que el valor está en los ojos del cliente, no en la cifra del papel. Y aquí comienza la magia de la psicología del precio. Lo primero que debes comprender es que el cerebro humano no analiza los precios de forma racional. No evalúa cifras, evalúa sensaciones. Cada número, cada palabra, cada contexto activa una respuesta emocional que puede aumentar o reducir el deseo de compra. Por ejemplo, cuando un cliente ve un precio terminado en 7 o en 9, siente que está obteniendo una oportunidad. Pero cuando ve un número redondo, como 100 o 200, percibe autoridad, calidad y exclusividad. ¿Qué significa esto? Que el precio comunica, que cada cifra es un mensaje silencioso que puede reforzar o destruir tu propuesta. Pero hay algo más profundo aún. Los clientes no compran por el precio, compran por el valor percibido. Y el valor percibido es una construcción mental. Es una historia que tú, como vendedor, debes aprender a contar. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has pagado más por algo simplemente porque te hizo sentir importante, cuidado o especial? No fue el producto, fue la experiencia, fue el significado que le diste. La psicología del precio no consiste en manipular, sino en entender cómo funciona la mente humana frente al dinero y usar ese conocimiento para comunicar con integridad y claridad. Primer principio: el cliente siempre justifica sus emociones con lógica. Primero siente, luego razona. Por eso, cuando un cliente dice «es muy caro», en realidad no está diciendo «no tengo dinero», está diciendo «aún no siento suficiente valor para justificar el gasto». Y ahí entra tu habilidad para construir ese valor, no con argumentos forzados, sino con conexión emocional. Un estudio de neuroventas revela que el 85% de las decisiones de compra se toman de forma emocional y solo se justifican después con razones racionales. El cliente no compra porque lo necesita, compra porque lo desea, y tu tarea como vendedor no es convencerlo de que lo necesita, sino hacerlo sentir que lo merece. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien te dijo «voy a pensarlo» y nunca volvió? Eso no fue falta de interés, fue falta de emoción, porque la emoción es la que impulsa la acción. Cuando entiendes este principio, dejas de pelear con el precio y comienzas a vender experiencias, resultados, transformaciones. El cliente no compra el producto, compra la versión de sí mismo que se imagina después de tenerlo. Por eso, cuando hablas de tu oferta, nunca te centres en el qué, sino en el cómo se sentirá después de comprar. Ejemplo: si vendes un curso, no digas «te enseñaré a invertir». Di «aprenderás a tomar decisiones seguras con tu dinero, sin miedo ni confusión». No estás vendiendo conocimiento, estás vendiendo libertad emocional. Y esa libertad vale más que cualquier cifra. La clave está en entender que el valor percibido se multiplica cuando el cliente visualiza el resultado emocional. Por eso los mejores vendedores no describen, evocan, no enumeran beneficios, despiertan imágenes mentales. Segundo principio: el contraste. El cerebro humano no entiende de valores absolutos, entiende de comparaciones.
No sabe si algo es caro o barato hasta que lo compara con otra referencia. Por eso, presentar el precio sin contexto es un error. Siempre necesitas un punto de comparación que haga que tu propuesta se perciba como una oportunidad. Un ejemplo simple. Si dices, este servicio cuesta 500 euros, puede parecer alto. Pero si antes mencionas, la mayoría de las personas pierden miles de euros por no resolver este problema a tiempo, de repente 500 parece poco. La mente necesita referencias. Si no se las das, las inventa. Y lo más peligroso es que las inventará en tu contra. Por eso, cada vez que presentes un precio, asegúrate de construir el marco mental correcto antes de mencionarlo. En lugar de «esto cuesta tanto», di «por una inversión de tanto, obtienes esto, esto y esto». La palabra inversión cambia la energía del mensaje, porque no estás hablando de gastar, estás hablando de ganar. Tercer principio. La psicología del merecimiento. El dinero no fluye hacia quien ofrece más, sino hacia quien transmite más certeza. Si tú no crees que lo que vendes vale su precio, el cliente lo percibe. Si dudas, transmites inseguridad. Si justificas demasiado, proyectas escasez. El vendedor que se disculpa por su precio nunca genera respeto. En cambio, el que lo sostiene con serenidad genera autoridad. Porque cuando hablas desde la seguridad interior, el cliente no siente que lo estás convenciendo, siente que lo estás guiando. Piensa en esto. ¿Cuántas veces bajaste tu precio por miedo a perder la venta? ¿Y cuántas veces ese cliente terminó dándote más trabajo que satisfacción? No fue coincidencia, fue energía. Cuando te vendes barato, atraes clientes difíciles. Cuando te valoras, atraes clientes conscientes. Por eso, vender sin descuentos no es arrogancia, es respeto por tu valor. Cuando hables de precio, recuerda, no lo defiendas, sosténlo, no lo justifiques, explícalo con calma. No lo escondas, preséntalo como un reflejo de tu experiencia. Una técnica poderosa es el precio por valor futuro. En lugar de centrarte en cuánto cuesta hoy, enfoca al cliente en cuánto ganará, ahorrará o disfrutará a largo plazo. Por ejemplo, si vendes coaching, puedes decir, lo que hoy parece una inversión de 1.000 euros, mañana se sentirá como una decisión que te devolvió 10 veces más en claridad, seguridad y resultados. Eso cambia el marco mental de gasto a inversión, de duda a decisión. Cuarto principio. La percepción de exclusividad. La gente paga más cuando siente que algo es especial, limitado o reservado para pocos. No porque lo sea, sino porque el ser humano valora lo que es escaso. Si quieres aumentar el valor percibido de lo que ofreces, no lo hagas más grande, hazlo más exclusivo. Un error común es intentar llegar a todos. Pero cuando hablas a todos, nadie se siente aludido. Cuando hablas a un grupo específico, creas conexión, y la conexión genera confianza. Reflexiona, ¿prefieres ser una opción entre muchas o la elección de unos pocos? El primer camino te da volumen, el segundo, valor. Aquí entra el poder de las palabras. Cambia oferta disponible por acceso exclusivo. Cambia precio normal por valor preferencial. Cambia clientes por miembros o comunidad. Pequeños ajustes de lenguaje que elevan la percepción sin tocar el precio. Quinto principio. La anticipación emocional. La venta comienza mucho antes de la oferta. El cerebro del cliente necesita tiempo para crear deseo. Por eso los grandes vendedores siembran antes de vender. Publican, educan, inspiran. Y cuando finalmente presentan su precio, ya no es una sorpresa, sino la consecuencia natural de una relación de confianza. El precio se siente alto cuando llega sin historia, pero cuando el cliente ha vivido un recorrido emocional contigo, cuando ha recibido valor antes de pagar, el precio se siente justo. Aquí va una reflexión clave. El precio que cobras es el reflejo de la energía que entregas antes de la venta. Y cuando das con abundancia, el universo te devuelve con abundancia. Quédate, porque más adelante descubrirás cómo aplicar esto en tus próximas ventas reales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Audiolibros Mentalidad Millonaria, donde cada episodio te ayuda a vender mejor, pensar distinto y elevar tu energía. Cuando hablas de precio, no estás hablando de dinero. Estás hablando de valor, de confianza y de percepción. Por eso, los clientes no pagan lo que algo cuesta, pagan lo que creen que vale. Esa diferencia lo cambia todo.
En la mente del comprador no hay una calculadora, hay una balanza emocional. Una parte analiza los números, pero la otra evalúa cómo se siente frente a ti. Y lo que pesa más en esa balanza no son los argumentos, sino la sensación que generas. Piensa en esto. ¿Alguna vez pagaste más por algo solo porque te hizo sentir mejor, más seguro o más especial? Eso mismo hacen tus clientes. Pagar más no siempre tiene que ver con el producto, sino con la emoción asociada. Esa emoción se activa con 3 detonantes invisibles: confianza, identidad y propósito. El primero, la confianza, es el cimiento. Nadie paga más a quien no confía. Pero cuando el cliente siente que estás de su lado, que comprendes sus necesidades y que no intentas aprovecharte, la barrera del precio se disuelve. Porque la confianza no se negocia, se construye con coherencia. Si tus palabras, tu tono y tus acciones transmiten la misma energía, el cliente sentirá que está tomando la decisión correcta, incluso si el precio es más alto que el promedio. El segundo detonante es la identidad. El cliente no compra solo para satisfacer una necesidad, compra para afirmar quién es. Por eso, el verdadero arte de vender no es ofrecer un producto, sino ofrecerle al cliente una versión mejor de sí mismo. Cuando conectas tu oferta con su identidad, el precio deja de ser relevante. No estás vendiendo un reloj, estás vendiendo estatus. No estás vendiendo un programa, estás vendiendo transformación. No estás vendiendo un servicio, estás vendiendo orgullo. Y el tercer detonante es el propósito. Las marcas y las personas que venden con propósito despiertan un tipo de lealtad que va más allá del precio. Porque cuando el cliente siente que su dinero contribuye a algo más grande, a un cambio, a una causa, a una mejora real, pagar más se convierte en una decisión emocionalmente gratificante. Haz una pausa y piensa. ¿Qué tan claro está el propósito detrás de lo que vendes? ¿Eres capaz de transmitirlo con tus palabras, tu tono, tu historia? Si no hay propósito, solo hay transacción. Pero cuando el propósito se siente, cada venta se vuelve una contribución. Quédate, porque más adelante vas a descubrir cómo usar estos 3 detonantes para reprogramar la percepción de valor en tus clientes y lograr que tu precio inspire respeto en lugar de objeción. El cerebro humano no interpreta el precio de manera absoluta, sino comparativa. Esto significa que no existe un número caro o barato en sí. Todo depende de con qué se compare y qué emociones se activen al presentarlo. Aquí entra la psicología del anclaje. Si presentas primero una referencia alta, cualquier número después parecerá razonable. Pero si comienzas desde abajo, todo lo que digas luego parecerá costoso. Por eso, los grandes vendedores no discuten precios, diseñan contextos. Ellos saben que el precio no se dice, se prepara. Antes de mencionarlo, crean un escenario mental en el cliente donde la inversión parece pequeña frente al beneficio percibido. Ejemplo, no digas «este programa cuesta 500 euros». Di «este programa transforma el rendimiento de tus ventas en menos de 30 días y la inversión es de 500 euros». La palabra inversión y el contexto previo reprograman la percepción. El cliente ya no escucha gasto, escucha ganancia potencial. Y aquí entra un concepto esencial de las neuroventas. El cerebro reptiliano del comprador, el que toma decisiones rápidas e instintivas, solo reacciona ante 2 estímulos, placer o dolor. Por eso, cuando hables de tu precio, haz que la mente del cliente visualice más placer que dolor. No le digas lo que cuesta perder el dinero, muéstrale lo que cuesta no tener tu producto. Piensa en esto. Cada precio que pronuncias lleva una energía. Si tú crees que es justo, el cliente lo sentirá. Si crees que es caro, también lo sentirá. No puedes transmitir lo que no crees. Por eso, antes de aprender técnicas, aprende a respetar tu propio valor. ¿Cuánto tiempo has invertido en desarrollar tus habilidades, tu experiencia, tu conocimiento? Cada año de esfuerzo está incluido en tu precio. No cobras por horas, cobras por años de preparación. Y cuando recuerdas eso, tu voz cambia, tu tono se alinea y tu presencia transmite autoridad. El cliente puede discutir cifras, pero nunca puede discutir certeza. La certeza es silenciosa, pero poderosa. Cuando hablas desde esa seguridad interior, el cliente lo percibe como verdad. Y lo más importante, cuando confías en ti, proyectas una energía que elimina la necesidad de justificarte. Aquí entra el segundo principio.
Justificar es perder energía. Cada vez que te explicas demasiado, le estás diciendo al cliente, no confío en que veas mi valor. La psicología del precio enseña que el exceso de explicación debilita la autoridad. Menos es más. Una frase segura, clara y sin adornos vale más que un discurso de 5 minutos. Por ejemplo, si un cliente te dice, me parece caro, no respondas con excusas. Di con serenidad, entiendo que lo veas así. Es una inversión para quienes buscan resultados reales. Y guarda silencio. Ese silencio comunica más que cualquier argumento. Es un gesto de liderazgo. Si este mensaje está resonando contigo, es porque ya estás vendiendo sin darte cuenta. Suscríbete ahora, porque este canal no solo te enseña a vender, sino a entender la mente de tus clientes. Los grandes vendedores dominan algo más que las técnicas. Dominan su energía antes de hablar de dinero. Antes de cada reunión, se centran, respiran, se alinean, porque saben que el precio no se defiende con argumentos, sino con vibración. El cliente no recuerda tus frases, recuerda cómo lo hiciste sentir. Aquí viene una idea poderosa. El precio más alto no asusta al cliente correcto, lo atrae, porque un precio elevado proyecta seguridad, experiencia y exclusividad. Si tu intención es servir desde la excelencia, no temas ser percibido como premium. El cliente que busca barato no compra valor, compra alivio. Pero el cliente que busca transformación está dispuesto a pagar más por confianza. Piensa en esto. El verdadero lujo no está en el precio, está en la percepción. Lo caro no es lo que cuesta mucho, sino lo que no vale lo que promete. Si lo que ofreces cumple su propósito, nunca será caro. El cliente no paga por lo que ve, paga por lo que siente. Por eso, la clave no está en el número, sino en la emoción que asocias a ese número. En el instante en que mencionas el precio, tu energía debe estar alineada con el valor que representas. Si sientes duda, el cliente percibe inseguridad. Si sientes certeza, el cliente siente confianza. Es casi magnético. La mente humana busca coherencia emocional antes de tomar cualquier decisión económica. El comprador necesita sentir que lo que va a pagar tiene sentido, que encaja con su percepción de justicia y de valor. Y eso lo decides tú, no el mercado, porque el mercado solo refleja lo que tú proyectas. Imagina que vendes un servicio de asesoría por 1.000 euros. Si tú mismo piensas, ojalá el cliente no crea que es caro, estás sembrando esa duda en el aire. Pero si piensas, esto vale cada euro porque transforma vidas, esa convicción se filtra en tu tono, tus gestos y tus palabras. La neurociencia lo explica. Las neuronas espejo del cliente replican la emoción que transmites. Si vendes con miedo, activas su miedo. Si vendes con certeza, activas su deseo. Por eso, vender caro o barato no depende del producto, sino del estado emocional del vendedor. El cliente no compra objetos, compra proyecciones. Compra la imagen que tiene de sí mismo al adquirir lo que ofreces. Cuando conectas el precio con la identidad del comprador, desaparece la fricción. Por ejemplo, si un cliente compra un reloj de lujo, no lo hace por saber la hora, sino por lo que representa. Éxito, reconocimiento, elegancia. Tú no vendes relojes, vendes estatus. No vendes coches, vendes libertad. No vendes cursos, vendes crecimiento personal. Esa es la esencia de la psicología del precio. El número se justifica solo cuando la emoción se activa. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué estás vendiendo realmente? ¿Un producto o una experiencia? Si logras convertir tu oferta en una experiencia, el precio deja de ser una objeción y se convierte en una consecuencia natural. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un joven vendedor fue a un seminario y le dijo a su mentor: «No logro vender. Todos me dicen que mis precios son altos». El mentor le respondió: «¿Y tú crees que son altos?». El joven guardó silencio. Entonces el mentor sonrió y dijo: «Cuando creas que tu producto vale cada centavo, no volverás a escuchar esa objeción». Desde ese día, el joven dejó de intentar convencer y empezó a transmitir confianza. No cambió su producto, cambió su energía, y las ventas comenzaron a fluir. El precio, en realidad, es un espejo. Refleja cómo te valoras tú mismo. Si tú te subestimas, el cliente también lo hará. Pero si te respetas, enseñas a los demás a respetarte. Por eso, en el fondo, vender es un acto espiritual. Es una forma de amor propio expresado en acción. Cuando entiendes esto, comienzas a hablar de tus precios con serenidad.
Ya no te disculpas por cobrar, porque sabes que lo que ofreces es una bendición. Tu trabajo no es justificar, sino servir. No es bajar precios, sino elevar la percepción. Aquí entra un concepto fascinante de las neuroventas. El cerebro humano no busca el precio más bajo, busca la sensación más segura. Y la seguridad no proviene de un descuento, sino de una conexión emocional profunda. Cuando el cliente siente que está en buenas manos, el precio deja de importar. Lo que importa es la confianza. Y esa confianza nace de la congruencia. La congruencia entre lo que dices, haces y proyectas. Si tu mensaje es «esto vale la pena» y tu energía lo confirma, el cliente no necesitará pruebas adicionales. Pero si tus palabras dicen una cosa y tu tono comunica otra, su mente detectará una incongruencia y se protegerá con la duda. Haz una pausa, respira y recuerda esto. El cliente no te compra porque seas el más barato. Te compra porque eres el que más certeza transmite. Las personas están dispuestas a pagar más cuando perciben valor real, coherencia y autenticidad, porque esas tres cualidades son escasas, y lo escaso, por naturaleza, tiene más valor. El precio alto no es un obstáculo, es una declaración. Es decirle al mundo, esto tiene peso, esto transforma. El secreto está en comunicar ese peso con naturalidad, no con arrogancia, sino con autoridad tranquila, porque la autoridad verdadera no necesita demostrarse, se siente. Y aquí hay algo que pocos saben. El precio se siente antes de escucharse. El cliente ya ha decidido cuánto está dispuesto a pagar incluso antes de que lo digas. Esa decisión depende del estado emocional que creaste durante la conversación. Por eso, los primeros minutos son cruciales. Si en los primeros 5 minutos logras que el cliente se sienta comprendido, tu precio sonará justo, incluso si es el doble de lo que esperaba. Haz este ejercicio. La próxima vez que presentes tu precio, hazlo desde la calma, con un pequeño silencio antes y después. No corrijas su reacción, no justifiques, no expliques. Solo observa cómo la energía cambia cuando tú no entras en modo defensa. El silencio después del precio es el espacio donde el cliente decide si confía en ti. Ese silencio, bien sostenido, es una herramienta de persuasión emocional más poderosa que cualquier argumento técnico, porque el cerebro interpreta tu calma como prueba de valor. Aplica esto hoy y observa cómo cambia la respuesta de tus clientes. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de vendedores conscientes que están transformando su forma de pensar, comunicar y vivir. El verdadero dominio de la psicología del precio comienza cuando entiendes que no estás vendiendo cifras, estás vendiendo percepción. Y esa percepción se construye desde tu forma de pensar, desde tu voz, desde tu energía. Porque antes de que el cliente compre, primero te lee. Te lee con los ojos, con los gestos, con el alma. Y en esa lectura inconsciente decide si confía o no. Por eso, la venta más importante que haces cada día es la que te haces a ti mismo. La venta de creer que lo que haces vale. Si tú no lo crees, nadie más lo creerá. No puedes pedirle al mundo que pague más por ti si tú sigues cobrándote menos en autoestima. Haz una pausa y reflexiona. ¿Cuánto valor te estás reconociendo hoy? Cada precio que pronuncias lleva una carga emocional. Si lo dices con culpa, esa energía lo contamina. Pero si lo dices con gratitud, esa energía lo eleva. Hablar de precio desde la gratitud es recordar que detrás de ese número hay propósito, esfuerzo, tiempo, conocimiento y vocación de servicio. Cuando entiendes esto, ya no sientes miedo de cobrar lo que mereces, porque sabes que cobrar lo justo no es ambición, es equilibrio. Y el equilibrio es lo que mantiene el flujo de la abundancia. La mayoría de los vendedores busca técnicas para justificar precios, pero el profesional consciente aprende a elevar el contexto. Elevar el contexto significa enmarcar tu producto dentro de una historia que lo engrandezca. Por ejemplo, en lugar de decir «esto cuesta 300 euros», puedes decir «este programa fue diseñado tras años de estudio, experiencia y resultados comprobados. Su inversión es de 300 euros». Esa diferencia enmarcada no cambia el número, pero transforma la percepción. En neuroventas, este principio se llama reencuadre de valor. Tu misión no es defender tu precio, sino redirigir la mente del cliente hacia el impacto positivo que recibirá. Y el impacto solo se transmite desde la emoción. Cuando hablas desde la emoción genuina, sin guiones, sin poses,
El cliente siente que estás hablando desde la verdad. Piensa en esto. ¿Qué transmite más confianza? ¿Un vendedor que recita frases memorizadas o uno que habla desde su experiencia con pasión y serenidad? El cliente compra autenticidad. La autenticidad no se puede copiar, solo se puede vivir. Hay algo muy poderoso en este punto. El precio correcto eleva a ambas partes. Cuando el cliente paga con satisfacción y tú cobras con gratitud, se crea una relación basada en respeto mutuo. Y esa relación es mucho más rentable que cualquier descuento. La gente paga más cuando siente que está recibiendo más, incluso si el más no es tangible. El más puede ser atención, confianza, inspiración o energía positiva. Por eso, los vendedores que elevan la experiencia siempre ganan más que los que solo bajan precios. Vender desde el alma significa recordar que tu propósito no es cerrar una transacción, sino abrir una transformación. Y toda transformación tiene un precio. No por lo que cuesta, sino por lo que vale. Haz una pausa y piensa. ¿Cuántas veces tú mismo pagaste más por algo porque te sentiste bien con quien te atendió, porque confiaste en su energía, porque te hizo sentir visto? Eso es psicología del precio en su forma más pura. El cliente no compra cosas, compra estados emocionales, y cuando tú logras que se sienta comprendido, inspirado o empoderado, el dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para acceder a esa sensación. Aquí entra el principio final. No vendas precio, vende transformación. Si el cliente siente que su vida mejora, que su tiempo se optimiza o que su energía cambia, pagará sin dudar. Porque el cerebro humano no gasta en lo que percibe como pérdida, invierte en lo que percibe como crecimiento. Por eso, los grandes líderes de venta no se enfocan en cerrar ventas, se enfocan en abrir conciencias. Hablan desde la verdad, muestran resultados, comparten historias reales y proyectan integridad. Esa integridad vale más que cualquier argumento técnico. La psicología del precio enseña que cada euro se multiplica cuando la emoción es correcta. Si logras que el cliente sienta satisfacción antes de pagar, el precio pierde peso. Y esa satisfacción se genera mucho antes del número, en la conversación, en el tono, en la confianza que construyes con tus palabras. Si algo dentro de ti se encendió con este mensaje, es porque estás listo para crecer. Suscríbete a Audiolibros Mentalidad Millonaria y sigue transformando tu manera de vender, comunicar y servir con propósito. El cliente que paga más no lo hace por el precio, sino por la emoción que tú le haces sentir. Y el vendedor que más gana no es el que más descuentos ofrece, sino el que más significado genera. Porque al final, lo que el cliente compra no es tu producto, eres tú. Así que la próxima vez que hables de precios, no pienses en el número, piensa en el impacto, piensa en la historia que estás contando, piensa en el valor invisible que entregas cuando crees de verdad en lo que haces. El precio solo es una palabra, el valor, en cambio, es una presencia, y cuando tu presencia vibra con propósito, el precio se vuelve irrelevante. Recuerda esto, vender desde el alma no significa regalar, significa honrar tu tiempo, tu experiencia y la transformación que brindas a otros, porque cuando tú te valoras, enseñas a otros a hacerlo también. El dinero solo sigue al valor, y el valor nace de la autenticidad. Habla con verdad, cobra con equilibrio y entrega con excelencia. Esa es la fórmula de la abundancia real. Y nunca lo olvides. El cliente no te compra por lo que tienes, sino por lo que representas. Representa confianza, representa integridad, representa crecimiento, y el mundo te pagará con respeto, lealtad y prosperidad. Y recuerda, el cliente no paga por lo que dices, sino por cómo lo haces sentir. Si quieres seguir aprendiendo a dominar la psicología del precio, mira ahora el video que te dejo en pantalla, Palabras prohibidas que venden. Si te gustó, deja tu energía positiva, suscríbete y sigue entrenando tu mente.